Hoy voy a hacer este video simplemente porque sé que hay personas que no quieren intentar algo que tanto desean. Esas personas que quieren esto ya, pero al mismo tiempo dicen es demasiado tarde. O no, la verdad que ya, ¿para qué empezar ahora? Ya está, ni empezar. O las personas que están en una meta y piensan o sienten que están tarde. O como que tenían una expectativa de llegar lo antes posible, pero todavía no se les da. Miren, hay una palabra que se llama constancia. ¿Sí? Esa palabra no se la olviden nunca y traten de implementarla porque básicamente esa palabra es la definición de logros, básicamente. Miren, tarde o temprano sé que vos si tenés una meta, un propósito, vas a lograr lo que querés. Vas a lograrlo. Si sos constante lo vas a lograr. De verdad te lo digo. Lo vas a lograr. Solo es cuestión de mejorar técnicas, es cuestión de mejorar habilidades. Hay que estar con calma, pero tampoco cómodos. ¿Sí? Es eso lo que hay que sentir. Obviamente yo no voy a decidir tus acciones, porque no soy quien para hacerlo y no soy nadie, ¿sí? Para decidir lo que tenés que hacer vos. Pero vos sabés bien que ante mi mensaje vos podés dar mucho más de lo que vos pensás. El ser humano tiene tantas cosas para hacer que nunca vas a ver todo lo que existe en el mundo. Así que ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Que todavía vos sentís que vas lento. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si esto te identifica, recomiendo que te quedes en el video porque seguramente va a haber un mensaje, va a haber algo bueno, algo que quizás te genere algún valor importante en tu vida. Así que bueno, te voy a contar una historia, ¿sí? De dos personas diferentes. La primera es una persona que tiene un camino, pero ese camino es muy difícil, pero muy difícil, pero muy difícil. Esa persona dice, bueno, la verdad es que mi meta está para allá, no la veo, ah, ya está, ¿sí? Pero adelante de él, para llegar a esa meta, tiene un montón de obstáculos, tiene un montón de cosas para enfrentarse, ¿sí? Tiene críticas, ¿sí? Tiene gente que no lo va a apoyar, tiene dificultades, no sé, de lo que sea externamente o internamente, pero va a tener que afrontarlas. Y después está la otra persona que dice, no, yo mejor sé que la meta la tengo allá, pero yo mejor me quedo acá para evitar problemas. Para ustedes, ¿cuál es la persona que pierde? ¿La persona que se queda pensando y después acciona y enfrenta todos esos problemas? ¿O la persona que se queda sentada y dice yo evito los problemas? ¿Cuál es la que pierde realmente? Yo tengo una respuesta y creo que vos también la tenés. La persona que pierde es la que nunca intentó. La persona que tiene una meta, tiene un deseo, tiene algo para, para soñar constantemente y nunca lo intenta es la persona que va a perder. Esa persona va a vivir en un fracaso constante. Y perdónenme por la palabra, pero la verdad es que va a vivir en un fracaso constante. Porque nunca va a saber, nunca va a poder descubrir que pudo haber concretado esa meta. ¿Por qué? Porque eligió no enfrentar los problemas. Y la verdad que los problemas van a existir. Pero, hay que enfrentarlos. Atravesarlos es vivirlo. Es vivirlo. No de, no, yo reprimo esto y soy el más fuerte del mundo. No se trata de eso. Se trata de aprender en cada obstáculo y ser mejor en cada obstáculo que pudiste, ¿sí? Avanzar. Y yo sé que puedes, porque desde mi experiencia puedo decirles cuando uno tiene esa voluntad de esfuerzo, de trabajo, porque obviamente uno quiere hacer lo que le inspira, uno quiere su pasión, quiere hacer, pero requiere mucho, mucho trabajo, requiere tanto esfuerzo que nadie lo va a saber más que vos. Y de verdad, si vos estás construyendo ese propósito, tenés esa meta clara, yo de verdad tengo que aplaudirte y felicitarte. Qué mejor manera de seguir adelante. Yo sé que uno se siente que va lento, uno se siente que ya es demasiado tarde, pero no, no es demasiado tarde. La vida, en un día, ¿sí? Vos tenés una oportunidad, tenés una oportunidad.
Y en 365 días, sí, que es lo que dura un año, tenés 365 oportunidades. O sea, suponete que quizás, no sé, hubo días donde no pudiste hacer lo que pudiste hacer porque hubieron X factores, X motivos, ¿sí? Y ponele, no sé, le quitamos 100 días, bueno, aún así tenés 265 días para seguir haciendo lo que tanto crees. Y si no es este año, es el próximo. Y si no es el próximo, es el que sigue. Y si no es el que sigue, en 5 años lo vas a conseguir. ¿Sí? Porque de esto se trata la disciplina, porque de esto se trata la constancia. Y el tiempo perfecto es el que está ahí arriba. El tiempo perfecto es el de Dios. Entonces, cuando vos logres aquello que tanto anhelás, es porque Dios te lo va a dar en el mejor momento posible. Dios es amor. Dios es amor. Entonces, las cosas que mejor puedes hacer es con amor, ¿sí? Y no te defraudes, no te sientas culpable porque las cosas van lentas, porque las cosas no salen como vos querés, porque la vida a veces se trata de eso, y si no tiene dificultades la vida, a veces sería muy difícil valorar lo que conseguimos. Y es verdad, porque ¿qué pasa? Imagínense que no sé, yo estoy haciendo este video, ¿no? Y capaz no le llega a nadie este video. Perdón, golpeé el micrófono. Pero eso es lo lindo que tiene hacer estos videos. Que quizás yo tengo esa dificultad de pelear algo que quizás pueda salir mal. Pero la estoy peleando porque tengo ese esfuerzo, porque tengo esa constancia y porque tengo esa fe. Por ahí es el lado, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros queremos renunciar a nuestros sueños cuando las cosas no salen. Y si yo te digo que la palabra imposible para las personas exitosas no existe. El imposible, no, es demasiado tarde. Esos son excusas por alguna razón que alguien inculcó en tu mente o porque hubo una situación o algo desafortunado que hizo que esa creencia sea verdadera en tu mente. Todo lo que vos te propongas lo puedes conseguir. Entiendo que uno puede tener límites, uno puede tener descanso. Sí, es real. Y todos los necesitamos. Todos necesitamos ese descanso. Porque todo el exceso es malo. Y eso lo sabemos. Entonces, ¿qué mejor manera de ir lento pero seguro? ¿O qué mejor manera de aprender del proceso? Porque claro, cuando uno tiene el resultado, después se olvida cómo mantenerlo. Y es verdad. ¿Cuántas personas conocen que va al gimnasio y pasa ahí un año? Yo levanto la mano porque a mí me pasó. Fui al gimnasio y no duré más de 2 años. Porque no supe cómo mantener el resultado, porque ya me veía bien y dije, listo, ya está. O sea, dejé de ir al lugar que tanto me apasionaba, porque cuando tuve el resultado no sabía cómo mantenerlo. Entonces eso también es fundamental, que aprendas del proceso y que también tengas esa capacidad de poder mantener las cosas que vos tanto querías. Y no se trata de que yo sea el mejor consejero del mundo, que soy esto, porque la realidad este es un mensaje también para mí. Es un mensaje también para mí estar hablando de esto, porque yo también tuve miles de errores y pensaba que esto no era para mí, o la verdad que este no es mi lugar, y bueno, en algún otro lado puede haberlo, pero que es imposible, lo dudo, de verdad lo dudo. Lo dudo porque todo lo que vos te propongas puede llegar a ser posible. Solamente es ver qué tan dispuesto estás vos de querer hacerlo, ¿sí? Así que nada, la conclusión de este video es que básicamente a todos esos desafíos y tirar para adelante, porque la única persona que puede tirar eso para adelante está en vos. Y vos podés, porque hoy es un día oportuno, porque hoy tenés todo para hacerlo, y si no lo tenés todo hoy, podés empezar por algo para hacerlo. Gracias por escucharme. Si les dejé algún valor, pueden suscribirse, pueden comentar, voy a leer. Y bueno, si de verdad me exageré con el mensaje o algo, pueden decírmelo también. Pero la idea de este video también era para aconsejarme a mí mismo de también de todo aquello que no quise intentar por miedo, por frustración o porque quería evitar problemas. Entonces de ahora en adelante, a intentar las cosas, a hacer las cosas de verdad, a no tener excusas porque eso es un límite que te bloquea y que no te hace seguir eso que vos querés.